El ayuno es más que un acto de abstinencia. Es una invitación a renovar nuestro espíritu y a acercarnos más a Dios. Al alejarnos de lo físico para concentrarnos en lo espiritual, creamos un espacio único para que Dios hable a nuestro corazón. En este video aprenderemos cómo el ayuno, desde una perspectiva bíblica, puede ser una poderosa herramienta para encontrar claridad espiritual y profundizar nuestra relación con Dios. Descubriremos cómo, a través del ayuno, podemos sintonizarnos mejor con la voz de Dios, sentir su presencia de una manera más intensa y experimentar una transformación que va más allá de lo visible. ¿Cómo puede el ayuno ayudarte a experimentar una conexión más profunda con Dios y una transformación espiritual significativa? Al dejar de lado los alimentos, y a veces incluso el agua, por un tiempo determinado, podemos abrir nuestras almas a una experiencia de renovación y acercarnos más al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. A través de enseñanzas bíblicas y testimonios inspiradores, descubriremos cómo el ayuno nos ayuda a fortalecer nuestra fe, a obtener dirección divina y a experimentar una mayor intimidad con nuestro Creador. Hablaremos sobre los diferentes tipos de ayuno y cómo cada uno puede ser una herramienta poderosa para enfrentar desafíos, buscar respuestas y crecer espiritualmente. Quédate con nosotros hasta el final del video para recibir una oración especial que te ayudará a comenzar o a profundizar tu práctica del ayuno. No te pierdas esta oportunidad de aprender más sobre cómo el ayuno puede transformar tu vida y fortalecer tu caminar con Dios. El ayuno es una abstención voluntaria y deliberada de alimentos con el objetivo de dedicarse a la oración. De modo general, en el ayuno nos abstenemos solo de los alimentos sólidos, pero en algunas ocasiones también nos abstenemos de agua por un corto periodo de tiempo. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó a sus discípulos cómo el ayuno debe ser observado e incluyó instrucciones sobre la finalidad del ayuno, el cual nunca debería ser hecho para mostrar a los demás que los discípulos iban a ayunar, pues dijo, «Cuando ayunen, y no si ayunan». Él mismo nos dio el ejemplo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue guiado por el mismo Espíritu en el desierto durante 40 días, siendo tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, al fin de los cuales tuvo hambre. Lucas 4, 1 y 2. Tras este ayuno, Lucas registra que Jesús, en el poder del Espíritu, regresó a Galilea. Por los versículos que acabo de citar, podemos deducir que el hecho de que una persona haya recibido la plenitud del Espíritu Santo no quiere decir que necesariamente andará en el poder del Espíritu. Creo que el medio por el cual se obtiene poder, principalmente poder en la oración, es ayunar y orar. El ministerio de Pablo también comenzó con ayuno y oración. Él testificó para la iglesia de Corinto que comprobaba su ministerio por su disciplina espiritual, en las vigilias, en los ayunos. 2 Corintios 6:5. El apóstol estaba acostumbrado a ayunar y orar. Vigilias significa noches de oración. La iglesia primitiva ayunaba y oraba en cultos públicos con el objetivo de saber la voluntad de Dios. Leemos en Hechos 13 cómo el Espíritu Santo puede dar orientaciones claras. Había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13, 1 al 3. Esos dos apóstoles, Bernabé y Pablo, fundaron nuevas enseñanzas, la misma práctica de ayunar y orar que habían aprendido en Antioquía. Y habiendo anunciado el Evangelio en aquella ciudad y hecho muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos, exhortándolos a permanecer firmes en la fe, y diciendo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y habiendo designado ancianos en cada iglesia, después de orar con ayunos,
los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 14, 21 al 23. Este verso muestra que el ayuno y la oración eran elementos vitales para la obtención de orientación del Espíritu Santo antes de ordenar a los líderes de la Iglesia. El ayuno asociado a la oración predispuso a la Iglesia primitiva para tener claridad de mente y espíritu a fin de establecer sus fundamentos. Pero el ayuno y la oración no solo favorecen la claridad de mente y espíritu, trayendo hasta nosotros la voz del Espíritu Santo y su orientación. También son importantes para obtener victorias en los campos espiritual y material. Veremos un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento. Josafat, rey de Judá, recibió la información de que un ejército enemigo se estaba agrupando para atacar su país. Era un ejército compuesto de hombres de Moab y Amón que se acercaba a las fronteras de Judá. Nosotros que vivimos en Corea del Sur sabemos lo que es ver un ejército atrincherado junto a nuestra frontera. En lugar de entrar en lucha, pues no tenían armamentos, el rey resolvió usar los recursos espirituales y proclamó un ayuno nacional, y todo el pueblo se reunió, hombres, mujeres y niños, y ayunaron y buscaron al Señor. El resultado de eso fue que Dios conquistó una gloriosa victoria. El Señor orientó al rey, mostrándole cómo debería luchar contra el enemigo. Estoy seguro de que nunca hubo una batalla como aquella. Josafat designó a algunos hombres para alabar al Señor delante del ejército. Cuando el enemigo vio aquello, hubo una gran confusión en su campamento. Los hombres comenzaron a luchar unos contra otros, y los israelitas después llevaron 3 días recogiendo los despojos de la batalla, ya que Dios les había dado la victoria sin que tuvieran que recurrir a los armamentos. Esto está en 2 Crónicas 20. Cuando comenzamos a ayunar, tenemos que asumir la actitud mental correcta. No podemos ver el ayuno como una autopunición, aunque al principio nuestro cuerpo pueda quejarse. El ayuno debe ser encarado como una maravillosa oportunidad de acercarnos más a nuestro Señor y mantener una íntima comunión con Él sin la preocupación de alimentarnos. Debemos ver el ayuno también como un medio por el cual nuestra oración se vuelve más objetiva, lo que hará que Dios nos escuche y nos bendiga. Cuando encaramos el ayuno de esta manera se vuelve más fácil. Generalmente, oriento a los creyentes a comenzar con un ayuno de 3 días. Después de que se acostumbran a un ayuno de 3 días, son capaces de ayunar por un período de 7 días. Luego pasan a ayunos de 10 días. Algunos ya han llegado a ayunar 40 días, pero no incentivamos esto con frecuencia. A través del ayuno y la oración, el creyente se vuelve más sensible espiritualmente en relación con Dios y obtiene más poder para combatir las fuerzas de Satanás. ¿Cómo funciona esto? El deseo por el alimento es un factor básico en todas las criaturas vivas. Es una de las mayores fuerzas motivadoras que actúan en nuestro cuerpo. Incluso antes de nacer, los niños ya nacen con el instinto natural de buscar el seno materno. Si podemos asociar este intenso deseo natural al anhelo espiritual de mantener comunión con nuestra fuente espiritual, el resultado es una mayor intensidad. Este es el objetivo de la oración y el ayuno. Sumando nuestro deseo espiritual al natural, podemos hacer que la preeminencia de nuestra oración llegue al trono de Dios con tanta intensidad que Él nos escuchará y atenderá. El anhelo espiritual es un factor básico de la oración. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmos 37:4. Por eso les digo que todo cuanto pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Marcos 11:24. Por lo tanto, cuanto más fuerte sea nuestro anhelo en relación con una petición, más eficiente será nuestra oración. En mi experiencia personal, no percibo ningún cambio significativo en el organismo el primer día de ayuno. Sin embargo, en el segundo día la hambre aumenta bastante. En el tercer y cuarto días, el organismo ya comienza a exigir alimento y empezamos a sentir todos los efectos físicos de la abstinencia. Después del quinto y sexto día, el organismo se ajusta a la nueva circunstancia y nos sentimos mejor.
Lo que sucede es que el cuerpo empieza a quemar las reservas de grasa que posee. Después del séptimo día, la hambre desaparece aunque el cuerpo ya esté bastante más débil. No obstante, obtenemos una claridad de mente y una libertad en la oración bastante inusuales. Cuando ayunamos, Dios ve nuestra sinceridad al humillarnos voluntariamente y responde a ella. En la medida en que un individuo, ciudad o nación deliberadamente se humillan y afligen su alma, Dios libera su misericordia y gracia, como vemos en muchos ejemplos del Antiguo Testamento. Dios luchó por el pueblo de Israel siempre que éste se humilló ante él. Satanás siempre está queriendo alcanzarnos cuando sucumbimos frente a nuestros deseos carnales. No puede vencer la barrera de protección que es la sangre de Cristo, pero podemos darle acceso a nuestra persona cuando pecamos. Pablo dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire o de la atmósfera que circunda la tierra. En la epístola de Judas leemos lo siguiente: no obstante, de la misma manera también estos hombres, alucinados por sus sueños, contaminan su propio cuerpo, rechazan la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Pero el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no entienden y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Judas 1:8-10. Los versos que acabo de citar revelan un hecho muy significativo sobre nuestro adversario, el diablo. Satanás es un príncipe con poder considerable, y Judas también dice que no puede ser tratado a la ligera, como algunos creyentes acostumbran hacer. Aunque su poder sobre la propiedad divina haya sido destruido, él aún es un oponente muy peligroso. Jesús afirmó lo siguiente: «Ya viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí». En otras palabras, Satanás no encontraba en Jesús ningún punto de apoyo desde el cual pudiera lanzar un ataque contra él. Nosotros también debemos vivir de tal forma que el príncipe de este mundo no encuentre en nosotros terreno favorable para sus ataques. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania creó una red de agentes leales en diversos países. Hitler sabía que necesitaría aliados leales si quería tener éxito en su proyecto de conquistar el mundo, y denominó a este grupo de hombres y mujeres la Quinta Columna. Debemos cuidar que no haya en nosotros ninguna quinta columna que se alíe con Satanás. ¿Y cómo conseguimos esto? A través de la oración y el ayuno. Con la oración y el ayuno podemos concentrar el poder de la oración dirigiéndolo contra nuestras concupiscencias, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. Así podremos tener una vida santa y pura delante de Dios. Por la oración y el ayuno podemos ver destruida esa cabeza de puente de Satanás a la que me referí con la quinta columna. Entonces, cuando venga el príncipe de este mundo, no hallará lugar en nosotros. El resultado práctico del ayuno y la oración será la manifestación en nuestra vida de una religión verdadera y sin mancha. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No es también compartir tu pan con el hambriento y traer a casa a los pobres sin hogar? Cuando veas al desnudo, cúbrelo, y no te escondas de tu semejante. Isaías 58, 6-7. El ayuno puede romper las ligaduras de impiedad, liberar a los oprimidos y producir completa y total liberación. Tenemos la orden de deshacer todo yugo. Cuando vemos a otros bajo pesado yugo o nosotros mismos nos sentimos subyugados, podemos deshacer el yugo con ayunos y oraciones. Sean problemas de salud, de relaciones familiares o de negocios, pueden ser removidos. Como ya he enseñado, el monte de la oración es un lugar dedicado al ayuno y a la oración. No tiene por objetivo sanar los problemas solo de los que se encuentran allí. Intercedemos también por miles de personas que escriben a nuestras oficinas en Nueva York. Después de que los pedidos de oración que recibimos diariamente salen de mi escritorio,
y se presentan para oración en nuestra iglesia, son enviados al monte de la oración. Cada intercesor recibe un pedido que, para ese momento, ya ha sido traducido al coreano, y esa persona ora y ayuna hasta sentir en su corazón el testimonio del Señor de que ya ha escuchado y la respuesta ya está siendo enviada. Ayunando, nuestros intercesores se vuelven sensiblemente más conscientes de la importancia del pedido. Así, pueden visualizar el problema por el cual oran, así como la respuesta. Recibimos muchos testimonios respecto a oraciones atendidas, y son tantos que podría hablar por muchas horas de varios testimonios. El hecho es que ya hemos aprendido que Dios atiende a las peticiones acompañadas de ayuno. De todas partes del mundo llegan personas para ayunar y orar aquí en el monte de oración en busca de un milagro. Aquí en mi iglesia en Corea, hace algunos años vino una persona que había sufrido de parálisis infantil. Ella había oído hablar de los milagros que ocurrían aquí y tomó la firme determinación de venir sin preocuparse por las dificultades físicas que el viaje le traería. Después de un viaje de 5 días en barco, llegó al puerto, donde fue recibida por uno de los miembros de nuestra iglesia que la ayudó a tomar el tren. Esta persona, una joven de 23 años, llegó con la esperanza de volver a caminar. Desde el punto de vista de las circunstancias naturales, eso era imposible, hermanos y hermanas. Ella quedó inválida a los 3 años de edad, pero con Dios todas las cosas son posibles. Gloria a Dios. Así que cuando llegó, comenzó a edificar su fe leyendo la palabra de Dios, buscando allí todas sus promesas. Como tenía la intención de quedarse aquí por 3 meses, separó 2 días de la semana para ayunar. Durante el tiempo que pasó aquí, quedó muy impresionada con los testimonios, y cada vez que escuchaba a alguien dar testimonio del poder milagroso de Dios, su fe aumentaba. Pasó un mes y no había el menor signo de curación. Sus piernas aún estaban deformes por la parálisis a la que ya estaba tan acostumbrada. En el segundo mes, se sintió renovada en espíritu y en alma, pero su cuerpo aún no había sufrido ninguna transformación. Sin embargo, durante el tercer mes, comenzó a ocurrir un hecho extraño. Después de muchos años sin ninguna sensación, empezó a sentir algo en sus piernas. Con la esperanza de ver allí el milagro, gritó: «Ayúdenme a levantarme, por favor. Alguien, ayúdeme a ponerme de pie. Siento que ya estoy curada». Viendo sus lágrimas y percibiendo lo emocionada que estaba, algunos miembros de nuestra iglesia alegremente vinieron a sostenerla por los brazos y la ayudaron a ponerse de pie. Sin embargo, aún no tenía fuerza en las piernas para sostenerse, aunque ya tenía sangre circulando por sus arterias y venas. Sin revelar el menor signo de desilusión, se sentó nuevamente y continuó orando. Sabía que sería necesario un milagro de creación para que sus piernas atrofiadas volvieran a funcionar. Entonces, pacientemente, se puso a esperar y continuó ayunando y orando. Terminaron los 3 meses y ella se fue todavía en una silla de ruedas, pero algo había ocurrido en su corazón. Sabía que estaba curada. Pasaron varios meses y un día recibí una bellísima carta de ella. «Doctor Cho», escribió ella, «ahora ya puedo caminar, aún estoy cojeando un poco, pero puedo andar. Creo que hasta eso desaparecerá pronto», afirmaba con una fe firme. Este es solo uno de los muchos milagros que han ocurrido en el monte de oración. ¿Pero eso quiere decir que todas las personas que oren y ayunen en el monte de oración quedarán curadas? Evidentemente, la curación no es tan simple. Algunas personas son curadas inmediatamente, mientras que otras tardan algún tiempo en hacerlo. Pero ya he descubierto que cuando una persona tiene gran dificultad para ser curada, muchas veces está albergando rencor en el corazón, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 y 15. Muchas personas han sido perjudicadas por familiares, socios o amigos y buscan justicia como creen que debe ser buscada. Si no se hace justicia en esas circunstancias, se vuelven amargadas y llenas de odio.
Muchos de estos individuos pueden tener síntomas físicos que pueden estar directamente relacionados con esta actitud de rencor. Ellos crean una raíz de amargura que produce toxinas que afectan su mente y cuerpo. Permítame, señora, aclarar lo que acabo de explicar. La señora que está sufriendo y quedando lisiada con esa artritis, cuando somos perjudicados de alguna manera, tenemos que perdonar, incluso si nuestro ofensor no nos pide perdón. Necesitamos perdonarlo. Jesús es el ejemplo perfecto de este hecho. Cuando estaba clavado en la cruz, nadie le pidió perdón. Estaban burlándose de él y atormentándolo. Pero él dijo, Padre, perdónalos. Por lo tanto, el perdón no es un acto opcional, es un mandamiento. No es una acción que practicamos ocasionalmente, es la forma en que vivimos diariamente. Cuando perdonamos a una persona que nos ha causado algún daño, permitimos que el Espíritu Santo ponga convicción de error en quien nos perjudicó. Nada escapa a los ojos de nuestro Padre. Él conoce todas las intenciones y motivaciones del corazón. El Espíritu Santo puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. El acto de perdonar no solo libera a quien ha sido ofendido, sino que también abre la puerta para que el Espíritu Santo trabaje en el corazón del ofensor. Al mostrar misericordia y gracia, reflejamos el carácter de Cristo y permitimos que Dios obre en ambas partes. El perdón es una poderosa herramienta espiritual que rompe cadenas de amargura y resentimiento, permitiendo que el amor de Dios fluya libremente. Al perdonar, obedecemos el mandato de Jesús de amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. Mateo 5:44. Este acto de amor radical puede transformar situaciones y relaciones de maneras que nunca podríamos imaginar. El perdón no es un signo de debilidad, sino de fortaleza espiritual y madurez en la fe. Es una declaración de confianza en la justicia y la soberanía de Dios. El perdón nos sana a nosotros mismos. Guardar rencor y amargura puede afectar negativamente nuestra salud física, emocional y espiritual. Cuando liberamos esos sentimientos a través del perdón, encontramos paz y renovación en nuestro propio espíritu. Dios nos llama a vivir en libertad y plenitud, y el perdón es un camino esencial para alcanzar esa vida abundante que Él nos promete. Al perdonar, no solo seguimos el ejemplo de Cristo, sino que también nos alineamos con el corazón de Dios, quien es siempre dispuesto a perdonar y restaurar. Volviendo a la historia que acabo de contar sobre la señora en mi oficina. Ella estaba casada desde hacía varios años. Su esposo la había abandonado y vivía con otra mujer. Esta hermana estaba pasando por serias dificultades porque tenía que mantener a sus hijos. Ahora estaba allí queriendo curarse de su parálisis. El Espíritu Santo me guió a preguntarle, ¿ha perdonado a su esposo? No, no puedo. Lo detesto, respondió llorando, sin poder controlar las lágrimas. Pero, señora, tiene que perdonarlo. Así su corazón quedará libre de esa amargura que está impidiendo su curación y liberará al Espíritu Santo para que opere en su vida. Instantes después, decidió perdonarlo y volver al monte de oración para ayunar y orar. El domingo siguiente, después de uno de nuestros cultos, escuché a alguien golpear mi puerta. Invité a la persona a entrar y vi a un hombre de apariencia muy seria, acompañado de una señora. «Pastor», dijo ella, «este es mi esposo por quien hemos estado orando». La mujer apenas podía contener las lágrimas al volverse hacia él y decir, «Cuéntale al pastor lo que pasó». «Pastor Cho», dijo él, «¿será que Dios puede perdonarme? Soy un gran pecador». Luego narró lo que había sucedido. Hace una semana comencé a sentir una profunda sensación de culpa cuando estaba en casa con otra mujer. No podía soportar la presión interior que sentía. De repente, comencé a pensar en mi esposa y mis hijos que había abandonado, y no pudiendo deshacerme del sentido de culpa que sentía. Cuando llegó el domingo, decidí ir a la iglesia con la esperanza de recibir perdón y sentirme mejor. Allí, vi a mi esposa sentada al otro lado del salón. En ese momento, decidí pedirle perdón a ella y a Dios. ¿Será que Dios puede perdonarme? Claro, Él puede perdonarlo,
respondí. Luego lo guié para que hiciera una oración y aceptara a Jesús como su Señor y Salvador. Qué alegría maravillosa ver a esos dos nuevamente unidos en Cristo Jesús. Aquella mujer continuó ayunando y orando, y más tarde pudo salir de su silla de ruedas completamente curada. Pero ya había sido curada interiormente por causa del perdón, antes incluso de ser curada físicamente por la curación divina. No quiero decir con esto que todas las personas que están lisiadas o con algún impedimento están sufriendo debido a problemas de rencor. Sin embargo, muchas podrían ser curadas si solo se dispusieran a aprender a perdonar. Si usted, que escucha esta palabra, tiene dificultad en perdonar a alguien, no deje que su orgullo tome control de la situación e impida que usted obedezca la palabra de Dios. Tome la decisión de caminar la segunda milla y abandone su actitud de autoafirmación, perdonando a esa persona. Entonces, experimentará una gran liberación y quedará libre de las sensaciones de hostilidad hacia el otro, y se sentirá mucho mejor. Dios resiste a los soberbios, pero concede gracia a los humildes. Por lo tanto, si percibe que no está disfrutando de la gracia de Dios con abundancia en su vida, puede ser que esté apoyándose más en su orgullo que en la gracia del Señor. ¿Qué ganaría con eso? Solo amargura, resentimiento y tal vez enfermedad. La palabra de Dios dice en Santiago 5:16, «La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados». Hoy en día, los psicólogos, médicos y psiquiatras afirman que la actitud mental de sus pacientes tiene un peso muy grande en su curación. Esta es la hora en que la Iglesia, el cuerpo de Jesucristo, debe ser sanada. La actitud de Dios está explícita en la tercera carta de Juan. «Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma». El secreto para obtener prosperidad espiritual y material está relacionado con la prosperidad del alma obtenida por el perdón. Así vemos que el ayuno y la oración, sumados a un espíritu de perdón, resultarán en mejores condiciones de salud para la Iglesia. De este modo, este vehículo que Dios ha elegido para traer el avivamiento al mundo se convertirá en un instrumento útil y saludable en las manos del Espíritu Santo. En este final del siglo XX, nos encontramos ante un gran desafío y también una gran oportunidad. Lo que necesitamos son personas más consagradas, más dispuestas a perdonar, a sacrificarse, a obedecer a Dios y a comprometerse profundamente con Él. Ya me he puesto a disposición del Espíritu Santo para hacer lo que esté a mi alcance, en el sentido de ser un instrumento para ver un avivamiento y el crecimiento de la Iglesia en la tierra. ¿Quiere ponerse a mi lado y asumir esta posición en Cristo Jesús? Gloria a Dios, aleluya. Usted será tremendamente bendecido, y todos los que estén a su alrededor, su ciudad, su iglesia, su familia, también serán tremendamente bendecidos por su decisión de buscar al Señor. En tiempos de tanta confusión y desesperanza, nuestra fe en Cristo nos da una dirección clara y un propósito firme. Al comprometernos con Dios, no solo transformamos nuestra vida, sino que también impactamos positivamente a quienes nos rodean. La Biblia nos dice que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Mateo 5:13 y 14. Al vivir una vida consagrada, brillamos con la luz de Cristo, y nuestras acciones reflejan el amor y la verdad de Dios, provocando un cambio significativo en nuestras comunidades. Break Time. 500 bis melis. Es importante recordar que la consagración y el compromiso con Dios requieren una entrega diaria y constante. No es un acto único, sino un estilo de vida que debemos cultivar. A través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes, fortalecemos nuestra relación con Dios y nos preparamos para ser utilizados por Él en grandes maneras. Como dice Romanos 12:1, debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como nuestro culto racional. Al unirnos en esta misión divina,
experimentamos el poder del Espíritu Santo obrando en y a través de nosotros. No estamos solos en este camino. Dios nos ha dado su Espíritu para guiarnos, fortalecernos y capacitarnos para cumplir su voluntad. Cuando nos entregamos completamente a Él, permitimos que su poder se manifieste en nuestras vidas, llevando fruto abundante y glorificando su nombre. ¡Qué privilegio es ser parte de la obra de Dios en este mundo! Aceptemos este llamado con gratitud y entusiasmo, sabiendo que nuestras vidas y las de quienes nos rodean serán transformadas para siempre. Señor, te damos gracias por enseñarnos el valor del ayuno y por mostrarnos cómo a través de él podemos acercarnos más a ti. Ayúdanos a entender el significado profundo de esta práctica y a experimentarla con un corazón sincero y dispuesto. Que a través del ayuno encontremos renovación espiritual, fortaleza en la debilidad y una conexión más íntima contigo. Que cada sacrificio sea una oportunidad para conocer tu voluntad y vivir en tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén.